Bien, otro tema complicado. Mire, escuchen esto. Aumentan los intentos de suicidio, las autolesiones y las internaciones psiquiátricas de chicos, de adolescentes. El segmento entre 15 y 19 años es el más afectado. Las estadísticas de las instituciones públicas y privadas dan cuenta de esto. Por ejemplo, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en el 19 registró 10 egresos de pacientes adolescentes por intento de suicidio. En 2021, 33. Subió de 10 a 33. En el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, en los 13 meses previos a la pandemia, los intentos de suicidio representaban 47% de los ingresos de menores de 15. Y en los 13 meses posteriores al confinamiento obligatorio, pasaron a representar el 60%. 60% de las internaciones. Pedro Kesterman es médico, referente del Hospital Garrahan, a la vez presidente de la Alianza Iberoamericana de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Profesiones Afines, ALIAMPSI. ¿Qué tal, Kesterman? La Nata le habla, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, la Nata, mucho gusto. También para mí. Cuénteme, ¿por qué pasa esto? Bueno, acá habría que decir que el tema de los intentos de suicidio, lo que son nosotros llamamos manifestaciones autolíticas, que son las cortaduras, por ejemplo, que se provocan los adolescentes u otro tipo de cosas, vienen en aumento ya previamente a la pandemia, ¿no? Es decir, es un fenómeno que dentro de la juventud está en aumento, no solo en Argentina, sino en diversos países de Latinoamérica, e incluso yo diría es un fenómeno casi universal. De esto, el último estudio muy serio que hay acá en Argentina es uno hecho por UNICEF en colaboración con el Ministerio de Salud en el año 2018, si no me acuerdo mal, 2018-2019, en donde ahí ya da cuenta del aumento de la tasa de intentos de suicidio en los jóvenes, sobre todo de 15 a 25 años. Y el dato que es interesante es que esa curva muestra a la vez un descenso de los intentos de suicidio en las personas mayores. Estoy hablando en porcentuales, ¿no? Sí, sí. Antes predominaban porcentualmente los intentos de suicidio en las personas mayores, y ahora se dio vuelta el dibujo de la curva. Ajá. Es decir, bajó en las personas mayores y subió significativamente en los jóvenes. Esto es previo a la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia ha funcionado como un estresor muy fuerte, digamos, de todas las comunidades, sumado al aislamiento obligatorio. Cuanto más prolongado, más es el efecto, y esto ha repercutido en la mayor parte de las patologías, y sobre todo en las patologías severas, depresiones, cuadros de ansiedad severos, los trastornos alimentarios. Es decir, han aumentado mucho incluso las presentaciones combinadas. Pacientes que tienen depresión, intento de suicidio y un trastorno alimentario. Es decir, esto sí era algo que no se veía en tanta magnitud previo a la pandemia. Entonces, luego de la pandemia, que ha funcionado con el asco como un estresor, es esperable que empiecen a aparecer, en general esto es lo que sucede con las situaciones traumáticas, que en muchos de los casos las manifestaciones aparecen tiempo después. Hay como si hay un tiempo de latencia, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en general con todas las patologías. Y lamentablemente sí estamos viendo, sobre todo en los primeros meses, luego de que se terminó el aislamiento obligatorio, muchas consultas muy severas que requieren una internación temporaria en muchos casos para poder abordar integralmente al paciente o para protegerlo en el caso
de los deseos de muerte o los intentos de suicidio, ¿no? En el caso de las autolesiones, pues ahí no estamos hablando en principio de un chico que quiera matarse, sino que quiere herirse. ¿Eso tiene que ver con que al herirse siente que le duele menos lo que le estaba doliendo antes? Digamos como que el dolor físico tapa el espiritual. Mira, es muy importante esta pregunta porque claramente, como usted dice, no, en principio no se puede considerar a las autolesiones como un intento de suicidio. Esto lo dicen todas las convenciones internacionales en nuestra disciplina, ¿no? Sí hay que tener en cuenta que de acuerdo al tipo de autolesión, a la magnitud, a la frecuencia, puede ser como un camino previo a posteriormente un intento de suicidio. Ahora, desde el punto de vista de la lectura, es una modalidad que han, digamos, adoptado casi en forma de epidemia, de contagio, los adolescentes para poder procesar y tramitar cuestiones de ansiedad muy alta que de por sí ya tienen por la etapa evolutiva en la que transcurren, y cuando hay alguna problemática previa de personalidad o familiar importante, esto es como un método, digamos, que se ha contagiado de adolescente a adolescente. Entonces, por supuesto, hay que prestarle muchísima atención, pero claramente no hay que homologarla como un intento de suicidio, pero es algo que eso sí se ha notoriamente incrementado, no más allá que en general no es nuestro fuerte los números, y tenemos números de centros aislados, no de estudios multicéntricos, que serían los que desde el punto de vista científico obviamente avalarían sin duda esta presunción, ¿no? o esta percepción que tenemos la mayoría de los colegas, ¿no? Marina. Doctor, Marina Calabro lo saluda. Recién usted hablaba Mucho gusto, Marina. ¿Cómo está? Encantada. Hablaba de la ansiedad y del impacto de la pandemia y del aislamiento, ¿no? que conllevó. Mi pregunta es, ¿qué más disparó esto en los adolescentes? ¿Qué es lo que explica este aumento de las autolesiones, de los suicidios? ¿Qué es lo que pasó en esas cabezas que lleva a este desenlace? Sí, mire, a ver, los fenómenos mentales y sobre todo los fenómenos psicopatológicos se van conformando por una suma de factores. Hay una predisposición previa, claramente lo hay, por ejemplo, para la ansiedad y la depresión. Esto se sabe que hay una predisposición genética incluso, pero que un adolescente o una persona en general en circunstancias normales de entorno, de un desarrollo personal aceptable, de un desarrollo social aceptable, todas esas cuestiones como que compensan esa predisposición, o de alguna manera permiten al sujeto poder afrontar las cuestiones de la vida con algunas dificultades, pero sin situaciones como las que estamos conversando. La pandemia y el aislamiento rompió todo esto, es decir, todos los estudios, esto sí a nivel internacional, muestran el gran aumento de las preocupaciones, de la ansiedad, de la angustia, y entonces en los sujetos predispuestos esto ha generado un grado de alarma en el sistema nervioso que ha de alguna manera despertado o de alguna manera predispuesto a ese sujeto para empezar a desarrollar todos estos tipos de problemáticas. En el caso de los adolescentes fue muy importante la interrupción del vínculo social, que es, yo diría, la característica central de la adolescencia, es decir, esa salida al mundo, ese conformar grupos, estar junto con mi par, con mi pareja, etcétera, ¿no? De amigos. Entonces todo esto se vio interrumpido o distorsionado. Por supuesto que esto varía de acuerdo a los lugares, a las familias, etcétera, pero fue
todo esto de un gran impacto. En muchos casos, un tema que nosotros durante la pandemia, junto con algunas autoridades y con la gente vinculada a la educación, prestamos mucha atención, es el tema de la violencia familiar. Porque todo lo que es el exterior, que funciona como de alguna manera como un buffer muchas veces para amortiguar situaciones de violencia familiar y además detectarlas, como la escuela, la maestra que ve al niño con un perfil demasiado triste o preocupado, distraído o incluso con algún tipo de hematoma o con alguna lesión, todo eso desapareció, digamos, durante el aislamiento. Claro. Entonces, son situaciones que evidentemente son acumulativas y, bueno, fue una de las grandes preocupaciones y otra de las cuestiones muy difíciles de abordar y que nosotros sabemos que han aumentado durante la pandemia, es decir, las situaciones de violencia familiar y, bueno, con mayor gravedad, por supuesto, en los casos en donde hay una figura violenta, abusiva de por sí, ¿no? Rolando. Doctor, buenos días. Rolando Barbano lo saluda. Rolando, mucho gusto. Igualmente, le quería preguntar dos cuestiones que me parece que están un poco atadas. Por un lado, si los efectos de lo que fue la cuarentena dura siguen en los adolescentes y sigue pesándoles en su psiquis. Digo, pienso en los chicos que todavía hoy veo caminando por la calle con un barbijo puesto o que han modificado algunas de sus conductas pre-pandemia y que mantienen la modificación que se les generó con la cuarentena. Y de la mano de esto, ¿qué tiene que mirar uno como papá en sus hijos, en los adolescentes que tiene cerca y cómo los puede ayudar a prevenir toda esta situación? Si hay algún signo de alarma temprano y algo que podamos hacer para que ni siquiera aparezca ese síntoma. Bueno, sí, creo que es importante porque esto apunta justamente a lo que podemos hacer, ¿no? Cómo podemos colaborar para prevenir y en todo caso abordar estas cuestiones. Desde el punto de vista de la adaptación a esta nueva situación de fin, entre comillas, de la pandemia, porque esto obviamente no lo sabemos. Ustedes saben que los mismos infectólogos no se ponen totalmente de acuerdo si ya estamos en el fin de la pandemia o si este es como un recreo, después va a volver a aparecer algo similar. Pero bueno, asumamos que estamos en el fin de la pandemia y ahí tenemos distintos grupos y distintos sujetos. Hay los grupos que han sido más afectados y que tenían mayor predisposición a la ansiedad, por supuesto, todavía mantienen muchos síntomas o recién están expresando síntomas y les cuesta bastante entrar a este ritmo habitual. Ahora, en el grueso de los adolescentes, y esto es lo que tienen a favor los adolescentes y los jóvenes en general, es la plasticidad y la facilidad con que se readaptan a toda esta nueva situación. Lo que pasa es que de acuerdo a los distintos grupos sociales, esto ustedes lo conocen mejor que yo, las situaciones de gravedad social, la falta de trabajo, la dificultad de inserción, esto en los jóvenes que ya digamos tienen arriba de 20 años y están buscando insertarse en el mundo laboral, esto uno ve la dificultad y ve, digamos, la preocupación que genera en esto. Con respecto a qué hacer, algo que yo no dije y que es muy importante incluir en toda esta lectura, que lo que claramente, más allá de la pandemia, ha disparado el número de casos graves, de intentos de suicidio en esta última década, es el tema de consumo de sustancias. Esto es algo que no podemos soslayar. Es decir, nosotros tenemos un cuadrito que nos enseñaron que si a un pensamiento de muerte o un pensamiento suicida, que por otra parte tengo que decir que es bastante común en la adolescencia el pensamiento, pero si a ese pensamiento le agregamos una situación disfuncional familiar, una situación de vulnerabilidad individual y le agregamos al vaso las sustancias, eso es un cóctel explosivo que va
muy probablemente a un intento de suicidio o accidentes graves que uno puede llegar a interpretarlo como algo similar, o directamente a suicidios consumados, ¿no? Que si bien no son la mayoría de los casos, también hay que tener eso en cuenta. Bueno, dicho esto, yo creo que lo mejor que podemos hacer como padres es estar cerca de nuestros hijos, tener una comunicación permanente, no digamos frustrarse porque el adolescente no nos da bola. Esto es obviamente una característica de la etapa y es necesario para ellos tomar distancia, probarse, sentirse, afirmarse, digamos, en su ser, etcétera, pero como padres, como adultos en general, no tenemos que cejar en el intento de establecer algún tipo de vía comunicativa y estar cerca de ellos. Y por otro lado, algo que bueno, es bastante conocido y difundido, es cuando observamos algún tipo de cambio de conducta o conductas extrañas, o lo vemos muy aislado, o lo vemos muy presionado, o tenemos, por ejemplo, un adolescente excesivamente impulsivo, que, bueno, también tengo que decir que la impulsividad es una característica de la adolescencia, es decir, no es que es patológico, pero cuando vemos que ese grado de impulsividad lo lleva al joven a involucrarse en situaciones que lo afectan, que lo dañan o que dañan a otros, bueno, hay que estar muy atento en esto, porque en la adolescencia el factor de mayor riesgo al lado del consumo de sustancias es justamente la impulsividad y los actos impulsivos. Muchas gracias, Kesterman, por la comunicación, muy interesante. Realmente, Pedro Kesterman, quien hablaba, médico referente del Garrahan, presidente de la Alianza Iberoamericana de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Profesiones Afines, se llama ALIAMPSI. Aumentaron los intentos de suicidio, las autolesiones y las internaciones psiquiátricas de chicos, y el segmento entre 15 y 19 años es el más afectado. Son las 12:54.